Bueno, vamos a ver, vamos a continuar algunas preguntitas que me han dejado en el chat. Dice, si longitud céfalo que da 8 semanas y no hay latidos es involutivo, definitivamente parece que sí. Para tener la reconfirmación esperaríamos una semana más y volver a tomarle la ecografía. Si no hay latidos, definitivamente es un embarazo no viable. ¿Dónde se localiza con más frecuencia el embarazo ectópico? En la trompa, y de la trompa en la parte más ancha, que es la ampolla. De los fetos en transverso y compuesto, todos van a cesárea. Todos los transversos es igual a cesárea. La presentación compuesta, parto normal. Ahora, antiguamente se hacía a los fetos transversos tratar de cambiarlos de posición, ¿no? Las versiones. Están contraindicadas las versiones internas o las versiones externas. Por lo tanto, todo feto en transversa igual a cesárea. En el ectópico intersticial se rompe más rápido que el istmo. No, el istmo es el que se rompe más rápido porque es la parte más delgada. El problema del intersticial es que al romperse el intersticial está cogiendo vasos que dependen de trompa y vasos que dependen de del útero. Y eso hace que el sangrado sea mayor y la corrección quirúrgica sea un poco más difícil. Doctor, el misoprostol, las 4 tabletas se pueden colocar en vagina. No hay ningún problema en colocarlo en vagina o colocarlos por vía oral, ¿no? En el caso de las pacientes que están con aborto y queremos usar la limpieza, en este caso es preferible darle la vía oral, no la vía vaginal. ¿Es igual feto macrosómico grande? En general, feto grande se refiere a un feto de tamaño más grande. Macrosómico está establecido para la denominación de Perú aquel feto que pesa más de 4 kilos. Como yo lo veo grande, no lo he pesado, por eso hablan de feto grande para edad gestacional. Recién cuando logra pesarlo, ese feto pasa a llamarse macrosómico. En el caso de metotrexate, ¿qué dosis es la usual en embarazo ectópico? Ahí se va a dar el metotrexate por kilo de peso, dependiendo de la paciente, y se da solamente en un pulso. No les van a tomar en el examen de residentado cuál es la dosis de metotrexate para un embarazo ectópico, porque, ojo, esto ya corresponde a conocimiento de especialista y el examen que están dando ustedes es un examen de médicos generales para optar por una especialidad. Entonces, si bien es bonito conocer estas cosas, no se hagan problemas porque son conocimientos que no son para especialistas, no, sin desmerecer por si acaso, ¿no? Lo que pasa que ya es diferente la cosa. Ahora bien, sigamos entonces con la famosa enfermedad trofoblástica gestacional. Cuando hablamos de enfermedad trofoblástica gestacional, estamos hablando de una anormal proliferación del tejido trofoblasto. No. ¿Eso qué va a hacer? Que va a generar gran cantidad de gonadotropina coriónica humana. Y la HCG es la hormona que es tóxica en gestación, que genera las náuseas y los vómitos. Por lo tanto, en la mola, la característica es gran cantidad de náuseas y vómitos por efecto de la gran cantidad de HCG. En segundo lugar, si el tejido trofoblástico crece o prolifera en forma normal, esto va a generar que la altura uterina sea mucho mayor que la edad gestacional. O sea, las características de una enfermedad molar. Altura uterina mayor que edad gestacional, la famosa gestosis, es decir, las náuseas, los vómitos, la cialorrea característica y beta-HCG elevada, básicamente, ¿no? Y todo es problemas de, vean ustedes, antígenos paternos. Ahorita vamos a discutir esa parte. Entonces, cuando hablamos de la enfermedad trofoblástica gestacional, vamos a hablar de la mola, que puede ser mola simple, puede ser la mola invasiva, y luego tenemos el coriocarcinoma, que ya viene a ser un proceso oncológico. Vamos a ver. En cuanto a la mola, miren ustedes, la mola en el Perú es 1 a 1500 por
de un embarazo de cada 1500, mientras que en Filipinas, por ejemplo, es uno de cada 120 embarazos. ¿No? Segunda cuestión, la mola, ven ustedes, ¿no? Es en el 60% precedido de mola. Es decir, cuando una paciente tiene una enfermedad molar, tiene 60% de posibilidades que se repita nuevamente otra mola. Ahora, cuando uno diagnostica enfermedad molar, no sé si es una mola simple, es una mola invasiva o es un coriocarcinoma. Eso lo vamos a saber al final del estudio que hagamos de la paciente. Por lo tanto, toda paciente con enfermedad molar tiene que ser adecuadamente estudiada. ¿Por qué se produce la mola? Básicamente, ¿qué se sabe? Existe una malformación congénita en placenta, no se forman adecuadamente los vasos sanguíneos, hay una falla en la angiogénesis. ¿Y para qué me sirven los vasos sanguíneos? Para que las stem cells o células totipotenciales puedan, a través del sistema vascular, ir a las determinadas zonas para formar los determinados órganos a que están destinados. Como no hay esa migración, por eso que no se encuentra feto. En segundo lugar, hay una hiperplasia primitiva del trofoblasto, y esto es evidenciado cuando se ve las grandes cantidades de las famosas uvas o las famosas molicas. Cuando hacemos la patología de la mola, que se va a encontrar básicamente, ¿no?, escasez de los vasos sanguíneos, lo que me habla del problema de la angiogénesis y la degeneración hidrópica, las famosas uvas, por excesiva proliferación del trofoblasto, o sea que se completa. Ahora bien, ¿por qué se da la mola? En una gestación normal, un espermatozoide con 23 cromosomas se va a encontrar con un óvulo de 23 cromosomas y entonces lo que vamos a tener es un huevo fecundado con 46 cromosomas. Eso es el embarazo normal. Miren ustedes, en el caso de la mola parcial, vamos a encontrar que son 2 espermatozoides que fecundan a un óvulo. Es decir, 23 cromosomas de papá, más otros 23 cromosomas de papá, más 23 de la mamá. ¿Cuánto es? 69 cromosomas. Es decir, la mola parcial es un triploide, 69 cromosomas. ¿Y la mola completa? En la mola completa, todos los cromosomas son del padre. ¿Cómo es así? 23 cromosomas del papá se encuentran, 23 cromosomas del espermatozoide van a llegar a el óvulo con 23 cromosomas. En el momento de la fecundación, los cromosomas de la madre se pierden. Es decir, tenemos un huevo fecundado solo con 23 cromosomas del padre. Y estos cromosomas duplican y que tenemos un huevo fecundado con 46 cromosomas. Todos son cromosomas del padre. O lo que puede pasar es que este óvulo es fecundado por 2 espermatozoides. Como se pierden los 23 cromosomas del óvulo, los 46 cromosomas que se encuentran son cromosomas del papá. Entonces, tenemos el problema de la mola parcial y la mola completa. ¿Cuándo digo que tengo una mola parcial? Cuando en la mola parcial vamos a encontrar la presencia de un embrión. Mientras que en la mola completa no se va a encontrar un embrión. La mola parcial a veces es difícil de diagnosticar y lo que uno diagnostica a veces es un embarazo pretérmino con un feto muy pequeño para su edad gestacional. Pero hemos visto que la mola parcial, ¿de qué depende? De que es triploide, es decir, ese feto va a tener malformaciones. Lo más evidente en estos pacientes es la presencia del aumento de dedos. Tienen 6 o 7 dedos en la mano. Entonces, feto pequeño con mayor cantidad de dedos, eso indica que es una triploidía, esa es una mola parcial. En cambio, en la mola completa no tenemos embriones. La cantidad de HCG que produce una
enfermedad molar nos va a indicar a nosotros su grado de malignidad. A mayor HCG, mayor posibilidades de malignidad. Entonces, cuando vemos entre la mola completa y la mola parcial, y nos vamos a ver la cantidad de beta-HCG, miren, la mola completa tiene más de 50.000 unidades, mientras que la mola parcial menos de 50.000 unidades. Eso hace de que la mola completa tenga entre un 15 a un 25% de potencial maligno, mientras que la completa solamente entre un 5 y un 10%. Entonces, la mola tiene su potencial maligno dependiendo de HCG. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de enfermedad trofoblástica gestacional? Por la clínica, básicamente, ¿qué va a haber? Aumento de vómitos, cialorrea, de náuseas, la famosa gestosis del embarazo. Puede haber sangrado escaso, intermitente, ¿no? Y signos de toxemia del embarazo, o sea, este es un embarazo tóxico. Por favor, no confundamos el concepto de toxemia con lo que antes a la preeclampsia se llamaba la toxemia del embarazo. Acá se refiere al estado de toxicidad del embarazo, el malestar general, las náuseas, los vómitos, la cialorrea completamente, ¿no? Entonces, vamos a tener básicamente la característica, y aquí me faltaba esto, ¿no? El aumento del volumen uterino mucho mayor que la edad gestacional. Entonces, con esos tres datos tenemos la facilidad de hacer nuestro diagnóstico de mola. El diagnóstico básicamente en la clínica y básicamente nos interesa la ecografía. Y lo típico de la ecografía es la presencia de, como ven aquí, los copos de nieve, otros le llaman el vivo esmerilado, otros le llaman la tormenta de nieve, que es característica de la enfermedad molar. Y lo más importante es el dosaje de HCG para ver qué tipo de enfermedad molar tenemos. Ahora bien, el examen va a ser meticuloso y nos interesa algunas cosas importantes. ¿Por qué le pido el hematológico? Porque es una paciente que está sangrando o que después del procedimiento va a sangrar bastante y tengo que saber pues, su grupo sanguíneo, si es que le va a pasar sangre y su grado de anemia de acuerdo a su hemoglobina. Y le voy a pedir gonadotrofina crónica porque el punto de corte de las gonadotrofinas crónicas es 100.000. Por debajo de 100.000 unidades pensamos que es una mola con poco potencial maligno, pero por encima de 100.000, lo primero que hay que pensar que es un coriocarcinoma. Por eso que nos interesa ver el dosaje de HCG. Y luego vamos a pedirle función tiroidea y la ecografía de pulmones. Me explico por qué. Cuando hablamos de LH, yo les dije que LH tenía dos porciones, la porción alfa y la porción beta. HCG también tenía dos porciones, porción alfa y porción beta. Y la TSH, la tiroidea, también tiene dos porciones, porción alfa y porción beta. Las porciones alfa en las tres hormonas son muy parecidas. La diferencial es la porción beta. Por eso es que cuando yo pido para ver HCG en embarazo, pido la porción beta, beta-HCG, que es la diferencial. Ahora, cuando los valores de hormona HCG están muy elevados en sangre, los receptores de LH o los receptores de TSH se confunden. Y en el caso de una paciente con mola, al confundirse los receptores LH, sabemos que LH actúa en la teca. Entonces vamos a tener la formación de quistes teca-luteínicos por efecto de la mola. Y en el caso de TSH, vamos a tener la presencia de un hipertiroidismo por efecto de la mola. Por eso que cuando yo lo a mi paciente, yo con el dosaje de HCG en la ecografía no solamente me dedico a ver el útero y lo que hay, sino en los ovarios la presencia de quistes teca-luteínicos. Cuanto más grande sea el quiste, significa que tiene más HCG y por lo tanto su potencial maligno es mayor. Después de pasado el proceso de la mola, los quistes teca-luteínicos tienden a disminuir y desaparecer. O sea, el tratamiento de un quiste teca-luteínico es observación. Pero en el caso del hipertiroidismo, lamentablemente a esta paciente hay que darle tratamiento contra el hipertiroidismo para lograr una función tiroidea adecuada. Ahora,
Cuando yo diagnostico enfermedad molar, no sé si es metastásica o no es metastásica. Y la primera zona de metástasis de la mola es a pulmones. Por lo tanto, cuando hago mi evaluación de mi paciente, además de pedirle las pruebas de laboratorio, le pediré una placa de tórax para ver si existe o no metástasis a pulmones. Entonces, una vez que yo tengo estudiada a mi paciente, recién voy a hacerle el manejo. Porque eso me permite decir, esta paciente tiene una mola que es una mola benigna y por tanto puedo hacerle trabajo sin problemas, ¿no? Entonces, viene mi paciente, le hago, tiene menos de 100,000 unidades, no tiene problemas tiroideos, no tiene problemas de metástasis, no hay tristes decalotínicos. ¿Qué hago con el paciente? Voy a hacerle la limpieza, la aspiración. Ojo, ¿cuál es el mejor tratamiento para una mola? La evacuación mediante aspiración. Ya no se usa el legrado, mediante la aspiración. Al aspirar saco todo el tejido trofoblástico y por consiguiente mi seguimiento va a ser con el dosaje de HCG que tiene que ir poquito a poco disminuyendo hasta llegar a 0. Si durante la evaluación del HCG esta va bajando y luego se mantiene a 0, fin del asunto, todo está bien. Pero si la HCG se mantiene en meseta o lo que es peor, se sigue elevando, quiere decir que esa paciente tiene tejido trofoblástico remanente y en ese caso pasará para la quimioterapia. Entonces, hago mi manejo, evacuo a mi paciente, le pido HCG y también le pido placa de pulmones para ver de que no haya metástasis a los pulmones. Esta paciente tiene que tener una efectiva anticoncepción, mínimo 1 año de anticoncepción. Porque si mi paciente a los 3 meses de la mola se embaraza y yo le doy HCG y esta va a elevarse, yo no sé si se está elevando porque tiene remanente de la mola anterior o porque es en relación al embarazo actual que tiene. Para evitar ese problema, la paciente tiene que estar 1 año sin gestación, es decir, 1 año usando anticonceptivos respectivos. Ahora bien, acá 2 cosas que hay que diferenciar. Entonces, si yo tuviera una paciente que tiene más de 100,000 unidades de beta-HCG, probablemente ese es un coriocarcinoma. Entonces, ahí se hace la placa de tórax y se hace una tomografía para ver si existen o no metástasis. Si mi paciente tiene más de 100,000 y tiene metástasis a otras partes del cuerpo, ese es un coriocarcinoma y eso tiene que ser manejado por los oncólogos. Ya no es manejado por los ginecobstetras sin su especialidad, sino pasa a oncología ginecológica para que ellos se encarguen del trabajo. En el caso de coriocarcinoma, primero se hace quimioterapia y después de la quimioterapia se hace la evacuación de la mola. Diferente en el caso de una mola común y corriente donde sencillamente la evacuamos y hacemos el seguimiento respectivo. ¿Correcto? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para pensar que la paciente, la mola que tiene la paciente es una enfermedad metastásica? Miren ustedes a la cabeza. Edad materna. Si tienen una paciente mayor de 40 años que viene con una gestación molar, lo primero que piensan es que eso se puede tratar de un coriocarcinoma. Segundo, ¿no? Vamos a ver, acá está la presencia. Segunda, gestación molar. Si una paciente ha tenido una mola y ahora viene por otra gestación que es otra mola, la posibilidad de que sea maligna es muchísimo más alta. Tercero, miren ustedes, los quistes luteínicos. Cuanto más grandes son los quistes, mayor riesgo para que esta paciente pueda ser una mola invasiva. Y esto de los quistes va en relación con la cantidad de gonodotropinas clorhídricas que, como ven ustedes, el punto de corte es 100,000. Menos de 100,000, estamos tranquilos. Más de 100,000, pensar que se trata de un coriocarcinoma. Correcto. Ahora bien,
Si se tratase de una paciente que tiene coriocarcinoma, primero se va a hacer la quimioterapia. O si es una paciente que tiene una mola evacuatoria y en los controles la HCG se mantuvo en meseta, tenemos que darle quimioterapia, que usamos básicamente como quimioterapia el metotrexate. Igual, porque el metotrexate es un quimioterápico que va a destruir específicamente tejido trofoblasto. Ahí nos quedamos con el metotrexate, nada más. ¿A dónde hace metástasis la mola? En primer lugar, a pulmón. Segundo lugar, a vagina. ¿Y por qué es importante? Pues, cuando a la paciente le hemos hecho la evacuación de una mola, le pedimos HCG y viene al control. En el control, aparte de la placa de tórax para ver que no hay metástasis en pulmón, se le hace un examen ginecológico. ¿Por qué? Porque la metástasis va a vagina y se puede confundir con los quistes de Gardner. Los quistes de Gardner están en vagina, pero son quistes que vienen desde la época embrionaria. O a veces se confunden con un quiste de Bartolino. Entonces la paciente viene y dice, doctor, me ha salido una tumoración aquí en los labios. Y uno dice, ese es un Bartolino. Y no es un Bartolino, sino que es una metástasis a vagina. Entonces no se olviden, las dos metástasis más importantes son pulmones primero y vagina en segundo lugar, que son las más importantes que nos deben de interesar. Correcto. Y con eso hemos acabado la parte de mola. Entramos a hemorragia de segunda mitad. O sea, en este caso hablábamos del DPP, del PP y del RU. Vamos a ser un poco más prácticos. ¿Ya? Entramos con el DPP, desprendimiento prematuro de placenta con D de dolor, sangrado con dolor, segunda mitad del embarazo. Ese es un DPP. La frecuencia mira 1 en casi 100 partos, o sea que es bastante frecuente. ¿Y cuál es el problema? El problema es que tenemos la mortalidad perinatal. Del DPP va a generar un 30% de mortalidad. Y de los sobrevivientes van a tener alteraciones neurológicas un 15%. Entonces, aquí el problema entonces es para el baby, por eso que tenemos que trabajar. ¿Qué ocurre en el DPP? ¿Por qué se da el DPP? Causas del DPP. La primera causa del DPP no se conoce. La causa primaria no se conoce. La segunda causa es hipertensión arterial. O sea, que una paciente que tiene presión normal puede hacer DPP, porque la primera causa no se conoce. Luego viene la hipertensión arterial como segunda causa. Después traumatismos maternos, pero pues bastante bruscos, ¿no? Una mujer que está en un carro, hay un choque y se va contra el asiento delantero y se golpea la zona del abdomen con el útero, entonces puede hacer un DPP. Y otra cosa importante entra en nuestro país es el consumo de cocaína. Una paciente que consume cocaína en la gestación genera una vasoconstricción de todas las velocidades de anclaje y se produce un DPP completo con muerte del feto. Entonces, hay que tener, cuando se hace el interrogatorio, si la paciente utiliza o no cocaína. Correcto. Ahora bien, el diagnóstico, el DPP, la triada clínica. Sangrado, dolor y sufrimiento fetal. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que pasa? Está todo bonito y de pronto empieza a haber desprendimiento de la placenta. Al desprenderse la placenta, se rompen vasos y empiezan a sangrar, ¿no? ¿Qué hace el cuerpo para evitar el sangrado? Hemos visto que la primera defensa es la contracción para cerrar los vasos. Por eso que el útero se pone duro, hipertónico, leñoso o doloroso. La primera característica, útero doloroso, útero hipertónico. Y al tener la hipertonía, al disminuir flujo, ¿qué va a pasar con el feto? El feto va a empezar a tener distrés respiratorio, va a haber alteración de la frecuencia cardíaca, empieza a haber sufrimiento fetal. Y el sangrado que se da. Entonces, la tríada clásica, dolor, sangrado y sufrimiento fetal. Sigo hablando. ¿Qué va a pasar luego? Si la contracción uterina no logra mitigar el sangrado,
entonces se activa el segundo mecanismo del organismo, que es la coagulación, y empieza a haber consumo de fibrinógeno. Producto del consumo del fibrinógeno se va a establecer la coagulación intravascular diseminada como una consecuencia. Y el sangrado continúa. Como el sangrado continúa, la paciente va a hacer hipovolemia. Y frente a la hipovolemia va a haber un reacomodo del flujo sanguíneo. De tal manera que la mamá va a darle más flujo sanguíneo al útero, al cerebro, y le quita flujo sanguíneo a los riñones, lo que nos va a llevar a una insuficiencia renal por necrosis tubular aguda, que es otra complicación. Y tercero, esta sangre que está formando el hematoma retroplacentario, como es sangre que ya consumió sus factores de coagulación y no coagula fácilmente, empieza a meterse entre las fibras del músculo uterino, infiltra al útero. La infiltración al útero va a hacer que ese útero sea incapaz de contraerse. A ese útero infiltrado, incapaz de contraerse, se llama el útero de Cuvier. Entonces, si yo entro a una cesárea por un DPP y ha habido infiltración, saco al feto, ese útero infiltrado, que es el útero de Cuvier, es incapaz de contraerse y va a seguir sangrando. Y lo único que me queda para evitar el sangrado es hacer la histerectomía. Entonces, eso es todo lo que pasa con nuestro querido DPP, ¿no? Los expliqué. Aquí está la culota de consumo, porque se ha usado el fibrinógeno, ¿no? Insuficiencia renal en la mama por hipovolemia con necrosis tubular aguda, que es lo característico, y el famoso útero de Cuvier. Correcto. ¿Qué hacemos con el DPP? Perdón. Entonces, como es el DPP, si bien es un problema para el feto, también es un problema para la mamá, entonces tenemos que restituir volúmenes, ¿no? Y acá lo importante, jamás se usan coloides. La actual manejo de volúmenes sanguíneos, volúmenes corporales, están contraindicado el uso de los coloides porque hacen más daño que bien. ¿Qué usamos? O cristaloides o plasma o sangre. Ya no se usan ni la gelatina, ni las macromoléculas, ni los coloides porque generan más efectos secundarios que beneficios, ¿no? Luego tenemos que terminar la gestación. No interesa, ¿no? O sea, uno siempre piensa cuánto tiempo de embarazo tiene, está el feto en adecuada cantidad. No, si hace un DPP, es un DPP de 24 semanas, 25 semanas, tenemos que operar porque si no se muere la paciente. Si el feto se muere, esa mamá está viva y puede volver a embarazarse. Entonces, generalmente la terminación de gestación es vía cesárea, salvo que la paciente esté en trabajo de parto, haga DPP, esté la dilatación avanzada, en cuyo caso se podría trabajar por vía vaginal. Pero DPP diagnosticado es DPP estabilizado y DPP inmediatamente operado. Esto es en cuanto a DPP. El segundo elemento que nos interesa es la placenta previa, que es sangrado sin dolor. Esa es la característica de la placenta previa, ¿no? Entonces, ¿por qué previa? Porque es una placenta que está bien implantada, pero no en el lugar que debe implantarse. Normalmente, ¿dónde implanta la placenta? En el fondo uterino o en las paredes antero-posteriores. Pero nunca implanta en segmento ni cerca al orificio cervical interno. ¿Por qué se implanta ahí? Y ahí vienen los tipos. Ahorita hablamos de los tipos. Vamos a lo que nos interesa acá primero. ¿Ya? Miren, antes se hablaba de placenta previa total, placenta previa marginal, placenta de inserción baja. Todo eso se ha modificado en la actualidad. En la actualidad, la placenta previa o es
previa total, ya no hay parcial, o es placenta previa marginal. La inserción baja ya no entra dentro de la denominación. ¿Cómo se ha cambiado esto? Miren ustedes. Se dice que una placenta es oclusiva, o lo que llamaban placenta previa total, cuando el colchón placentario está cubriendo o total o parcialmente el orificio cervical interno. La placenta previa marginal, que se encuentra al margen, es cuando se ubica a menos de 2 centímetros del orificio cervical, y la placenta de inserción baja es la que está por encima de 2 centímetros. Antes había la clasificación con 10 centímetros, ahora son 2 centímetros. Entonces, si está ubicada a menos de 2 centímetros, es placenta marginal. Si está ubicada a más de 2 centímetros, es placenta de distensión baja. Y si está ubicada sobre el orificio cervical, lo tape completo o en parte, es una placenta previa total o parcial. Se llama entonces a esas dos variantes nada más, ¿no? Entonces, como ven ustedes, aquí en D está la ubicación normal de la placenta, que son placentas fúndicas. Acá tengo el orificio cervical interno. Si la placenta está sobre el orificio cervical interna, a esa placenta es que llamamos la placenta oclusiva. Si el colchón placentario está ubicado a menos de 2 centímetros, a esa placenta es lo que se llama la placenta marginal. Pero si está ubicado a más de 2 centímetros del orificio, esa es una placenta de inserción baja. Para términos de placenta previa, solamente juega la marginal y la placenta previa total. La inserción baja ya no se le considera, solamente esos. Y son 2 centímetros. ¿No se acuerdan? 2 centímetros antes, 2 centímetros después. Ahí tenemos nuestras placentas previas. ¿Por qué se produjo esto? Porque el endometrio es de mala calidad. O sea, hemos visto que cuando el blastocisto se implanta, primero demora 3 días y medio en buscar el mejor sitio para implantarse. O sea, el endometrio de mejor calidad. Entonces, ¿quiénes tienen endometrio de mejor calidad? Vamos a verlo acá, fácil. Les pongo acá, grande. Entonces, uno sin necesidad de hacer memoria. ¿Quién tiene más calidad? ¿Un endometrio joven o un endometrio viejo? Un endometrio joven. Por lo tanto, la placenta previa se da a dar en mujeres añosas. ¿Quiénes tienen un endometrio de mejor calidad? ¿El endometrio que nunca ha sido usado o el endometrio que es usado muchas veces? El endometrio de más calidad es el que todavía no es usado, el de estreno. El que se usa muchas veces ya es de mala calidad. Por lo tanto, la placenta previa es más frecuente en multíparas. Si el endometrio ha sido raspado, ha sido biopsiado, ha sido cortado, entonces ese es un endometrio de mala calidad. Pacientes con cesárea, pacientes con legrados, pacientes con biopsias son pacientes que tienen un endometrio de mala calidad y ese es un riesgo mayor para que desarrollen la placenta previa. Ya está. Ahora, ¿hay alguna relación importante que nos interese en cuanto a este endometrio dañado? Miren ustedes, la relación entre placenta previa y cesárea. Si una mujer ha tenido una cesárea, en la siguiente gestación el riesgo de que haga placenta previa es mucho mayor. Pero si la paciente ha sido previamente operada de una placenta previa y ahora viene con otra placenta previa, el riesgo de esta placenta previa es que además presente alteraciones en la implantación, es decir, lo que se llama un acretismo placentario. Y el único tratamiento para el acretismo placentario es la histerectomía. Entonces, vamos a entendernos. Normalmente el tejido trofoblástico invade el endometrio y se queda solo en endometrio. Esa es una buena implantación. El acretismo placentario es un tejido trofoblástico que va a avanzar más allá de lo normal. Y tenemos 3 tipos de acretismo placentario. La placenta acreta, la placenta increta y la placenta percreta. La placenta acreta
el tejido trofoblástico invade todo el endometrio y llega y se queda pegadito al músculo o al miometrio, pero no lo invade. Por eso se adhiere a miometrio. Pues es acreta de adhiere. La placenta increta es tejido trofoblástico que invade el músculo uterino, penetra el músculo uterino, por eso es la increta. Y finalmente, un tejido trofoblástico mucho más agresivo es la placenta percreta porque perfora todo el músculo uterino, llega a la serosa e incluso a órganos vecinos. Puede meterse a vejiga si es en la parte de adelante o puede meterse a recto si es en la parte de atrás. Entonces, el acretismo placentario, acreta, increta y percreta. Si una paciente ha tenido cesárea por placenta previa y ahora tiene placenta previa otra vez, su riesgo de que tenga acretismo placentario es mucho mayor. Correcto. Ahora, entonces el diagnóstico actualmente de la ecografía de la placenta previa se hace con ecografía transvaginal. ¿Por qué? Porque uno entra con el transductor y directamente mide del OSI la distancia que hay para el colchón placentario, si es menos de 2 o más de 2 centímetros, para ver si es una marginal o si es una placenta previa de extensión baja o es una placenta previa total. Antes usábamos resonancia, ahora vamos a la ecografía. Y acá una cosa que es importante. Miren ustedes, si tengo una placenta previa, si sea teóricamente placenta previa, cuando el útero crece en la gestación, crece porque el segmento también crece. En la semana 20, el segmento tiene medio centímetro de longitud. Y conforme pasa el embarazo y el útero va creciendo, quien crece más es el segmento porque llega a tener hasta 9 centímetros de longitud. Si la placenta está pegada al segmento y el segmento va creciendo, al crecer el segmento, la placenta va desplazándose o va subiendo o va ascendiendo. Entonces, el desplazamiento placentario es debido al crecimiento del segmento. Entonces, si a una paciente en la semana 20, en la que el segmento mide medio centímetro, le tomo una ecografía, de pronto la placenta está pegada al OSI. Y uno puede decir, esto es placenta previa. No es así. Lo que pasa es que hay que esperar hasta la semana 32, en la que el segmento ya creció completamente, y cuando ese segmento ha crecido, se lleva a la placenta, a la parte superior. Por eso que el diagnóstico definitivo de placenta previa se hace en la semana 32, porque a la semana 32 ya no va a haber más desplazamiento de placenta porque el segmento ya no va a crecer más. Entonces, como ven ustedes ahí, el 95%, entre comillas, de placentas previas diagnosticadas en la semana 20 no son placenta previas. ¿Por qué? Porque la placenta sube, se desplaza por el crecimiento del segmento. Por eso la idea es la repetición entre las 30 a 32 semanas, donde sí tenemos el diagnóstico certero de gestación, de placenta previa. Ahora, el tratamiento, acá les pongo así, miren ustedes, ya está. Miren, en la placenta previa, al perderse sangre, quien está recibiendo menos sangre es el niño. Entonces puede tener problemas. Entonces hay dos actitudes. Una actitud agresiva de trabajar inmediatamente, terminar la gestación, y una actitud expectante. La actitud agresiva se puede hacer siempre y cuando uno tenga centros de manejo de recién nacidos con UCI neonatal, respiradores para neonatos. Además, tengo uso de surfactantes para la modulación pulmonar. Si no tengo nada de eso, entonces tengo que pasar a una actitud expectante, es decir, calmar el sangrado y prolongar el mayor tiempo posible la gestación para que ese feto madure, gane peso y tenga mejor capacidad de supervivencia. ¿Qué hacemos en esos casos? Ya esto es lo que quiero llegar. Acá está. Entonces, toda paciente que viene porque tiene sangrado sin dolor, hay que descartar que sea una placenta previa.
va a ser hospitalizada, se le va a hacer la ecografía, con lo que estamos haciendo el diagnóstico de placenta previa. Ahora bien, lo que pasa es lo siguiente. Cuando se produce una contracción uterina, esa contracción uterina va a generar la hemorragia. Y esa hemorragia va a estimular la formación de prostaglandinas que a su vez contraen el útero y viene otra vez la hemorragia. Entonces, la idea en una placenta previa es evitar que haya el sangrado. Y para evitar que haya el sangrado, lo que hacemos es sedar el útero, evitar que el útero se contraiga. Eso se conoce como la tocólisis o tratamiento tocolítico. La tocólisis generalmente se usa máximo 3 días o 72 horas. Y se usa 3 días por 3 motivos, para que no olvidemos. 1, voy a generar que no haya contracciones uterinas. 2, en esos 3 días voy a utilizar corticoides para hacer la maduración pulmonar del feto. Y 3, en esos 3 días puedo referir a la paciente a un centro de atención de mayor complejidad para que esa mamá y ese niño puedan ser atendidos. Entonces, esa es la idea de hacer la tocólisis, ¿no? Se ha estado utilizando como tocolíticos, ¿no? Como ven ustedes acá, los bloqueadores de calcio, que son los que en la actualidad se usan con mucha mayor facilidad. Se han estado usando los beta-miméticos que se usaban antes. En la actualidad ya no se usan los beta-miméticos y fundamentalmente usamos los bloqueadores de calcio, es decir, el nifedipino, ¿no? Al bloquear el calcio impide la contracción de la fibra muscular uterina y se seda el útero. Con eso no hay sangrado. Luego usamos betametasona o dexametasona para la maduración pulmonar, ¿no? Y si hay que derivar a la paciente, la derivamos a otro sitio. Eso es lo que normalmente se está utilizando. Cuanto mayor tiempo podamos mantener al feto, el feto va a ganar más peso, va a tener mayor madurez y por consiguiente va a mejorar su tasa de supervivencia. ¿No? Entonces, ¿no? Y finalmente tenemos la tercera, que viene a ser la rotura uterina. La rotura uterina espontánea, primaria, es bien rara. Miren, 1 sobre 6.600 casos. La rotura uterina más frecuente actualmente es la rotura uterina secundaria, generada por un útero que tenía cicatrices previas, la cesárea, viene a ser la primera causa, o por la utilización de sustancias que generan mayor contracción uterina, ¿no? ¿Qué va a pasar en general? La paciente viene, es una paciente con mucho dolor, la examinamos, está por ejemplo en 5 de dilatación, con la cabeza ya está en 0, y le decimos, señora, que le avisa a los familiares que ya se va a hospitalizar. La paciente sale y lo que está caminando, de pronto hay un intenso dolor abdominal, grita a la paciente y empieza a haber sangrado vía vaginal. Inmediatamente llevamos a la paciente para examinarla y cuando la vamos a examinar hay sangrado vaginal. Queremos examinar porque estaba en 5 y ya no encontramos la cabeza, lo que se llama la resección del polo fetal. Y cuando escuchamos latidos cardíacos, los latidos cardíacos están completamente irregulares. La paciente o el fetito está haciendo sufrimiento fetal. Y a veces, cuando examinamos el abdomen, sentimos con más facilidad las partes fetales. En ese momento hacemos el diagnóstico de una rotura uterina. Como les decía, ¿por qué se da la rotura uterina? Miren, la primera causa es una cesárea previa. Es una cicatriz que fácilmente se puede romper. Luego tenemos el problema del uso del misoprostol. El misoprostol, como una sustancia que facilita contracciones, ¿no?,
tiene dosis para utilizar. Por ejemplo, la tableta de misoprostol común y corriente trae 200 microgramos de medicamento. Cuando uno en trabajo de parto, en pacientes a término, quiere usar el misoprostol para inducir parto o mejorar parto, la dosis que se usa son 25 microgramos, o sea, 8 veces la dosis de una tableta. Mucha gente no sabe y quiere que el parto mejore las contracciones y le pone una tableta de misoprostol, 200 microgramos, 8 veces lo que necesita. ¿Qué va a pasar entonces? Ese útero empieza a tener tantas contracciones tan intensas que fácilmente se rompe el útero. Por eso que el misoprostol ha quedado primero. Antes del misoprostol siempre teníamos nosotros el uso de la oxitocina, ¿no? Que también es un agente que facilita la contracción uterina. Entonces, ahora la oxitocina ha dado su paso al misoprostol, ¿no? Y luego es importante, ¿no? La rotura uterina, felizmente ya no se usa, ¿no? Cuando se usaba los forceps medio o las versiones. ¿Se acuerdan que yo le dije a ustedes que las versiones externas o internas estaban contraindicadas en razón de la facilidad para que se rompa el útero? Listo. Ahora, este es un cuadro que nos habla de lo que hay que hacer en términos prácticos para la cuestión del examen. Frente a una rotura uterina diagnosticada hay que hacer pues la laparotomía para sacar al feto. Y una vez que se extrae al feto, vemos el útero que tiene la rotura. Si puedo hacer la reparación quirúrgica, una histerografía, hago la histerografía, fin del asunto. Si no puedo hacer, porque la rotura es extensa, una reparación, lo único que me queda es sacar el útero, una histerectomía, y con eso se acaba el problema. Entonces, rotura uterina diagnosticada, operada, o hacemos la rafia o hacemos la histerectomía. No hay otra cosa que hablar. Y entramos al último elemento, que es la hemorragia posparto. Lo más importante, la que nos lleva a muerte materna, la primera causa de muerte materna en el Perú y en el mundo. ¿Cuándo se dice que tengo hemorragia posparto? Cuando se pierde más de 500 mililitros de sangre en un parto o más de 1000 en una cesárea. Eso es el estándar. Miren, la frecuencia va del 5 al 10%. La hemorragia posparto puede ser temprana o primaria o tardía o secundaria. ¿Cuándo digo que es temprana? Cuando se produce en las primeras 24 horas posparto. Y la tardía es la que se produce desde el día 2 del puerperio hasta el día 42. Entonces, en general, la que nos preocupa y la que nos interesa básicamente es la temprana, la que se produce en las primeras 24 horas posparto. Ahora, que una mujer tenga un sangrado posparto no es, en muy pocos casos es una sorpresa. Lo que pasa es que hay antecedentes de que esta paciente tiene riesgos para tener una hemorragia posparto, ¿no? Que puede ser durante el parto. Me voy a trabajar la parte durante el parto. Hemos dicho que cuanto más se distiende el útero, más va a ser su trabajo. Entonces, en aquellas pacientes con embarazo doble, con feto macrosómico, con feto con polihidramnios, con miomatosis uterina y gestación, ese útero va a tener más dificultad para contraerse adecuadamente y eso nos va a facilitar una hemorragia posparto. Segundo, el parto o el trabajo de parto prolongado. Demora mucho y usamos oxitocina. Cuando uno usa oxitocina exógena, se la pone a la paciente, ¿no? La paciente tiene su oxitocina endógena, pero el uso de oxitocina exógena hace que la respuesta a la oxitocina endógena sea menor en la paciente. Por lo tanto, toda paciente que ha estado usando oxitocina tiene mayor riesgo de tener el problema de atonía uterina con el problema del sangrado postparto. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Entonces,
¿Qué me interesa a mí? La que más me mata, la hemorragia temprana. La hemorragia tardía, a partir del segundo día, esa no va a matar. Entonces, en la hemorragia tardía, recuerden ustedes, ¿por qué se produce hemorragia tardía? ¿No? O porque hay un proceso infeccioso, la endometritis, o porque se quedaron membranas, ¿no? Una retención de secundinas. Entonces, si mi paciente sangra porque tiene una endometritis, que es un proceso infeccioso, ¿qué tendré que hacer? Tratamiento antibiótico y fin del asunto. Si mi paciente sangra porque tiene retención de secundinas, se le ha quedado membranas dentro del útero, haremos un legrado uterino, su tratamiento antibiótico y fin del asunto. Entonces, la hemorragia tardía, como ven ustedes, trae problemas, pero es fácil de manejarlo. ¿Cuál es nuestro problema? La hemorragia temprana, la que se produce en las primeras 24 horas. Entonces, para cuestión académica y cuestión de manejo, para la hemorragia posparto temprana se utiliza el acrónimo de las 4T, que nos indican las 4 causas más probables de pérdida sanguínea en las primeras 24 horas. Y las T son la T de tono, T de trauma, T de tejido y T de trombina. Me explico, cuando tengo una hemorragia posparto, lo primero que tengo que pensar que esto sea un problema de tono uterino o de atonía uterina y me voy a revisar el útero a ver si tiene buen tono o no. Mi primera T de tono uterino. Y de pronto veo, sí, mi útero está bien contraído, pero está sangrando. ¿Por qué será? La segunda T, que es la T de trauma. Al salir el producto, de repente ha roto cuello uterino, o ha roto vagina, o ha desgarrado periné. Entonces tengo la segunda T de trauma. Reviso cuello, reviso vagina, reviso periné. Tampoco es eso. Entonces, y sigue sangrando. Puede ser la tercera T de tejido. ¿Qué significa? Que la placenta no salió completa, que se quedaron membranas y si el útero tiene todavía contenido dentro va a seguir sangrando. Entonces voy y le digo, pues aquí atendió el parto, la placenta quiero verla y está completa, pero le faltan membranas. Ah, caray, se ha quedado las membranas, se ha quedado tejido, tenemos que sacar ese tejido para que el útero se contraiga. Y finalmente veo una paciente que tiene buen tono uterino, no es la T de tono, no hay desgarraduras, no es la T de trauma, ha salido completa la placenta, no es la T de tejido. En ese caso voy a utilizar la última T, que es la T de trombina, para referirme con trombina a trastornos de coagulación. Entonces, frente a una hemorragia posparto, siempre usamos las 4T, tono, trauma, tejido y trombina, que son las causas más importantes para el desarrollo de hemorragia posparto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo pongo aquí en el esquema. Nos llaman porque la paciente tiene hemorragia posparto. Doctor, ha sangrado 900 cc de sangre. La paciente está con taquicardia, está con hipotensión. ¿Qué hacemos nosotros? De frente nos vamos. Primera T de tono, palpar el tono uterino. Y tenemos dos cosas. O el útero está bien contraído o el útero no está contraído. Si el útero está bien contraído, entonces no es un problema de tono y voy a revisar el canal del parto para ver si tengo el cuello uterino o la vagina o el periné han tenido rasgaduras y de ahí sangra. Si encuentro que es una T de trauma porque está rasgado, entonces lo que voy a hacer es, si el daño es de cuello uterino, a una traqueorrafia, fin del asunto. Si tiene un problema en vagina, a una sutura de la zona desgarrada o una del periné y se acabó el asunto. Correcto, no hay ningún problema. Pero ahora tengo el útero que no está contraído. Si el útero no es contraído, puede ser porque mi paciente se le ha quedado algo dentro del útero, tejido. Entonces, evaluaré a mi paciente y veré si tiene restos dentro de la cavidad uterina. Si es que los tiene, ¿qué voy a hacer? Hago un legrado puerperal, saco todo el contenido y el útero se contrae. No hay ningún problema.
Pero de pronto lo que pasa con el útero es que el útero que no se contrae, no es problema de tejido, y en ese caso entro a la atonía uterina. Solo es atonía uterina. ¿Qué hago frente a una atonía uterina? En primer lugar, lo que se hace es el masaje uterino bimanual. Primera cosa, ¿no? Una mano en vagina, otra mano en abdomen, y empezamos a masajear el útero tratando de que haya contracción. Y paralelo al masaje se le pone oxitocina endovenosa. A ver si se responde. De repente con el masaje y con la oxitocina endovenosa hay una buena respuesta, fin del asunto. Pero de pronto está con la oxitocina, con el masaje y sigue sangrando la paciente. Entonces recurrimos en ese caso a usar otra sustancia más potente que es la metilergonobina o metilergobastina, el famoso ergotrate. Colocado el ergotrate a la paciente, la contracción uterina que genera es una contracción uterina intensa y duradera, o sea, nos ayuda un montón. El problema es que el ergotrate tiende a elevar la presión. Por lo tanto, si mi paciente es una paciente hipertensa o preeclántica, no puedo usar el ergotrate. Y sigue sangrando mi paciente. En ese caso, viene a la utilización del misoprostol. Entonces, ven ustedes, el misoprostol no es la primera línea de medicación, sino es la tercera línea de medicación. Le ponemos el misoprostol. ¿Cuánto? 800 microgramos. Cada tableta trae 200 microgramos, o sea, son 4 tabletas que las vamos a colocar, que se lo podemos poner intrarrectal o se lo podemos dar por vía oral si la paciente está consciente, ¿no? Y con eso podemos lograr remitir. Ahora, según la norma actual, a este manejo de la oxitocina, del ergotrate o del misoprostol, se puede utilizar el ácido tranexámico. El ácido tranexámico no es un oxitóxico. El ácido tranexámico lo que va a hacer, va a ayudar en la coagulación de la sangre y entonces, de alguna forma, nos ayuda en el sangrado. Entonces, si viene mi paciente por atonía uterina, le hice masaje, le puse oxitocina, pude usar ergotrate con ella, le uso misoprostol y le pongo el ácido tranexámico y la paciente sigue sangrando, en ese caso se terminó la parte de manejo médico y la paciente tendrá que pasar a manejo quirúrgico. Porque si le sigue sangrando, esa paciente termina haciendo shock hipovolémico y se termina muriendo, ¿no? Por eso que en este caso, para el manejo, no se olviden ustedes las 4T, tono, trauma, tejido y trombina. Y se trata de atonía uterina, la secuencia es masaje uterino, oxitocina, ergotrate, misoprostol, ácido tranexámico, y si no funciona eso, se acabó y pasaremos a la parte quirúrgica, es decir, o hacemos ligadura de las arterias uterinas o si no una histerectomía, con lo que se logra salvar a la paciente. Correcto. Con eso acabé la parte de hemorragia. Y entramos a una parte que es importante, la famosa preeclampsia. Miren ustedes, los 4 jinetes del apocalipsis obstétrico son el jinete rojo, que es la hemorragia, el jinete azul, que es la preeclampsia, que vamos a ver ahora, tenemos el jinete amarillo, que es la infección, y el jinete guinda, que es la iatrogenia. Perdón, háblame fuerte porque no te escucho. En la atonía uterina. ¿Cómo pasamos qué cantidad y cuánto volteo la oxitocina y después el ácido? Ya. Si vamos a manejar la oxitocina, primero utilizamos 10 o 20 unidades endovenoso en bolo directo y luego dejamos en infusión 30 unidades de oxitocina a 30 gotas por minuto. Ese, digamos, el esquema de el manejo de oxitocina. Primero en bolo directo y luego lo dejamos en infusión.
Si eso responde bien y si no, ya usamos la parte de ergotrate si se puede utilizar o si no, pasamos de frente al misoprostol. El problema que si tú colocas en en el caso de la oxitocina, el Volutrol no lo usamos mucho, lo usamos para otras cosas, porque yo tengo a mi paciente que está con atonía y de frente se le pone las 10 unidades de oxitocina directamente a la vena, ya tiene su vía colocada, la ponemos a la vena. Respuesta no hay. Mientras tanto, a todo esto, cuando nosotros tenemos una hemorragia, entramos a desarrollar lo que se llama las estrategias o los programas o los esquemas de manejo, las famosas alertas, alerta roja, alerta azul, alerta amarilla. La alerta roja se refiere al proceso de una hemorragia. Entonces, cuando yo tengo una hemorragia postparta, activo mi alerta roja. ¿Y qué significa activar la alerta roja? Que hay que hacer algunas actividades básicas. En una paciente con hemorragia, lo que hay que hacer es instalar 2 vías. Una en cada brazo. ¿Por qué 2 vías? Porque por una vía le voy a pasar volúmenes que se necesita la paciente y por la otra vía le paso medicamentos. Además, a esta paciente le voy a colocar una sonda Foley, porque la sonda Foley me va a medir diuresis y me hace la evaluación indirecta de cómo está la función hemodinámica de mi paciente. Entonces, colocadas las 2 vías, en una vía le estoy pasando volúmenes, que es lo que necesito, y en la otra vía los medicamentos, ahí le paso primero la oxitocina en forma intravenosa en bola y luego en esos 1000 cc le voy a colocar la oxitocina en 30 unidades o 3 ampollas para que le pase a 30 gotas. Así hacemos el manejo inicial en nosotros. Ahora, el Volutrol se va a usar generalmente cuando manejamos otro tipo de medicamentos, como vamos a ver ahora en el caso de la preeclampsia, que necesito manejar sulfato de magnesio en dosis determinadas y en tiempo determinado. Pero normalmente no usamos para el Volutrol para la oxitocina. Es más, si estamos hablando de una obstetricia moderna, ya no se usa Volutrol, lo que se usa es bomba de infusión. O sea, es inconcebible que en el pleno siglo XXI, en el siglo XXI en el que estamos, todavía sigamos usando nosotros el conteo con el relojito o el Volutrol, cuando lo que se debe utilizar es bomba de infusión, que nos va a dar la cantidad de medicamentos en el tiempo necesario y en el intervalo adecuado. Entonces, eso es lo adecuado. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito viendo el problema de la hipertensión, la preeclampsia, eclampsia, ¿no? Vamos a ver. Segunda causa de muerte materna en el mundo, indistintamente de países industrializados o países en vía de desarrollo. ¿Qué se ha visto? Es una enfermedad del endotelio. La preeclampsia es un problema endotelial. El tratamiento de preeclampsia es terminación del embarazo. Ese es el tratamiento final. Lo demás son tratamientos alternativos. El único tratamiento para preeclampsia es termina la gestación. Eso es importante recordar. Ahora bien, perdón. ¿Cómo se define actualmente la preeclampsia? Claro. Es un síndrome multisistémico de todos los órganos, ¿no? Es específico del embarazo en la que no hay perfusión, o sea, hay disminución de la perfusión porque hay un aumento de la resistencia vascular periférica y que se presenta siempre después de la semana 20 de gestación. O sea, no solamente es cuestión de hipertensión, sino es un trastorno multisistémico. Correcto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa normalmente en una gestación? Cuando se produce la implantación, se produce lo que se llama una placentación normal. Eso ocurre en toda gestación normal. ¿Qué ocurre? Hemos dicho que el tejido trofoblástico va a invadir, ¿no? Básicamente, entre la semana
13 primero y luego en la semana 18, que invade la capa media de las arterias espirales. Al invadir y destruir la capa media de las arterias espirales, esas arterias espirales aumentan su diámetro y disminuyen su resistencia, lo que generan lo que se llama una circulación de presión baja y de flujo elevado, que es lo que se necesita para una gestación normal. Resistencia disminuida y flujo elevado. Ahora, lamentablemente, en el caso de la preeclampsia, lo que se produce es una mala placentación. Es decir, ese tejido trofoblasto no llega a invadir la capa media de las arterias espirales y por lo tanto el flujo sanguíneo tiene más resistencia y disminuye en su volumen, lo que va a hacer que se genere una disminución de flujo sanguíneo primero en la placenta, lo que me va a llevar a una isquemia placentaria. Vamos a verlo ahorita, perdón. ¿No? Entonces, aquí en el esquema tienen ustedes cómo el hecho de la remodelación de las arterias espirales va a hacer que el vaso sanguíneo cambie, aumente su diámetro, tenga menos resistencia y permita un adecuado pasaje de sangre y por lo tanto de oxígeno. Contrariamente, cuando no hay esa remodelación, el vaso sanguíneo mantiene su diámetro, mantiene su resistencia y disminuye el flujo. ¿No? Ahora, haciendo un poco más de manejo bioquímico, se vio que esa placentación y esa formación de los vasos más grandes y con menos flujo o con más flujo no solamente era debido a la presentación, sino a la presencia de factores proangiogénicos y antiangiogénicos. Es decir, que el vaso aumente su diámetro y aumente su flujo era debido a factores proangiogénicos. Y cuando esto no ocurría, los que se activaban eran los factores antiangiogénicos y estos hacían de que los vasos sanguíneos no aumenten diámetro y aumenten su resistencia, ¿no? Entonces, ahora el problema entonces de preeclampsia es un desbalance entre los factores proangiogénicos y los antiangiogénicos. Los factores proangiogénicos ya los conocíamos, son el PIG, el factor de crecimiento placentario, y el VEC, el factor de crecimiento vascular. Esos permiten un adecuado desarrollo. Mientras que los factores antiangiogénicos, el más importante, el famoso SFLT1, ¿no? Que es un factor soluble similar a la tirosina. Ese es el más importante y juega el otro que es la endoglina. Pero básicamente, recuerden del SFLT1. ¿Por qué? Porque actualmente, no en el Perú, pero ya se está haciendo la medición de la relación entre factores proangiogénicos y antiangiogénicos para establecer si la paciente va a tener o va a desarrollar preeclampsia durante la gestación. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, esos factores proangiogénicos facilitan buen flujo sanguíneo, que no haya hipoxia en la placenta, que no haya problemas de oxigenación. Ahora bien, lo que pasa es que cuando la placenta recibe menos sangre, lo primero que se daña es el endotelio. Y al dañarse el endotelio, las funciones endoteliales cambian. Normalmente un endotelio sano libera gran cantidad de óxido nítrico, que es un excelente vasodilatador. Y además libera prostaciclina, que es un antiagregante plaquetario. Cuando el endotelio se daña, lo que va a liberar es gran cantidad de endotelina, que es un excelente vasoconstrictor, y va a liberar tromboxano, que es un agregante plaquetario. Entonces, producto de este daño endotelial es que tenemos un desbalance entre los vasodilatadores y vasoconstrictores. Al aumentar los vasoconstrictores, la resistencia vascular se hace mucho mayor y esto genera los problemas de
hipoxia, anoxia placentaria, daño endotelial, inicialmente en placenta y luego se hace generalizado a todo el organismo. Como ven ustedes, hay el desbalance entre los vasoconstrictores que aumentan endotelina, tromboxano y disminuyen el óxido nítrico y la prostaciclina. Ya, por fin. Ya está. Espérate. Y estoy en tratamiento especial. Vamos a regresar. Ya. Entonces, como les decía, producto del problema de la vasoconstricción, de la resistencia muscular aumentada, ¿no? Y por lo tanto de la hipertensión, vamos a tener los daños que se producen a nivel de todo el organismo. Entonces, este problema del daño endotelial va a generar un aumento de resistencia periférica y ese corazón va a tener que bombear contra todo un sistema que está aumentada la resistencia. Por lo tanto, ese corazón se puede botar y fácilmente tengo una insuficiencia cardíaca. El producto del daño endotelial a nivel cerebral va a generar que se produzca edema cerebral. Por eso hay cefalea. Y el edema cerebral puede generar más adelante los disparos para que se produzca las convulsiones, o sea, la eclampsia. Si tengo yo un corazón que está siendo insuficiente, producto de esa insuficiencia, vamos a encontrar que el pulmón va a empezar a llenarse y tenemos el edema pulmonar agudo como complicación. A nivel renal, vamos a ver que va a haber daño renal. Hay menos función renal, más fácil es que haya una insuficiencia renal. A nivel del hígado, el hígado se va a congestionar, puede formar hematomas, puede romperse el hígado y tenemos otra serie de problemas, ¿no? Y a nivel hematológico, como hay tromboxano y hay agregación plaquetaria, vamos a ver que hay consumo de plaquetas y vamos a tener plaquetopenia. Es decir, ya el daño de preeclampsia no solamente es de placenta, sino es de todo el sistema. ¿Correcto? Esto es lo mismo que les estaba explicando hace un momento. Ahora bien, en el Perú, vuelve a ser segunda causa de muerte materna, definitivamente. Proceso patológico, inmunoso sistémico. La única forma de manejar es terminando la gestación. Y trae 25 muertes maternas y otra más importante. Si la placenta no tiene buena irrigación, le da menos al feto y ese feto no va a crecer adecuadamente. La primera causa de retardo de crecimiento intrauterino es justamente la preeclampsia. Ahora, ¿cómo se clasifican los trastornos hipertensivos en el embarazo? 4 categorías. ¿Qué tenemos primero? La preeclampsia, eclampsia, ¿no? Y la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada y la hipertensión gestacional. Primera cosa que nos interesa, un concepto que es proteinuria. Cuando yo estudié preeclampsia hace muchos años, decían, si no hay proteinuria, no se puede hablar de preeclampsia. Los estudios actuales han demostrado que no necesariamente vamos a encontrar proteinuria en todas las pacientes que hacen preeclampsia. De tal manera que usar la proteinuria para identificar preeclampsia no es una buena forma de hacerlo. Por eso en la actualidad vamos a encontrar que en algunos casos ya no necesitamos identificar la proteinuria para poder clasificar a nuestra preeclampsia. Entonces, miren ustedes, esta era la definición antigua de preeclampsia, ¿no? Hipertensión antes de la semana 20 del embarazo, perfecto, con proteinuria más de 300 miligramos 24 horas y con edema.
Después de un tiempo dijeron, el edema no se necesita y quedó preeclampsia con hipertensión con proteinuria. Y luego ahora vamos a ver que incluso se ha quitado la proteinuria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Los criterios de preeclampsia. Ay, me lo han pasado el otro esquema, que no es el de acá. Bueno, no importa. Yo lo explico acá. Entonces, la preeclampsia, para hacer la definición, tenemos dos preeclampsia. Preeclampsia leve y preeclampsia con criterios de severidad. ¿Cuándo digo que tengo una preeclampsia leve? Cuando tengo hipertensión por encima de las 20 semanas de embarazo, sin signos ni síntomas, y encontramos proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas. Entonces, hipertensión más proteinuria sin sintomatología, esa paciente tiene preeclampsia leve. La preeclampsia con signos de severidad, o antiguamente llamada preeclampsia grave o severa, es aquella paciente que tiene presión alta por encima de la semana 20 y se acompaña de algunos trastornos de daño de órgano blanco. Me explico. Para que no nos olvidemos, para que no usemos la memoria. Si tenemos a una gestante y me voy de arriba abajo, tengo acá cerebro. Sigo bajando, tengo corazón. A los costados tengo pulmones. Bajo el hipocondrio derecho tengo hígado. Me voy atrás, tengo los riñones y finalmente tengo el vaso sanguíneo. Entonces me acuerdo de eso. Cerebro, corazón, pulmones, hígado, riñones y vaso sanguíneo. Y entonces empiezo. Preeclampsia severa es aquella hipertensión por encima de la semana 20 que la paciente presenta síntomas de disfunción del sistema nervioso central, es decir, cefalea intensa, visión borrosa, tinnitus, convulsión o coma. Esa paciente tiene preeclampsia con signos de severidad. Miren que no estoy utilizando la proteinuria, no la necesito. Segundo, corazón. Si la paciente tiene hipertensión 160/110 o más, suficiente ese signo 160/110 para decir que la paciente tiene preeclampsia con signos de severidad. No estoy usando proteinuria. Pulmones. Si mi paciente tiene hipertensión arterial por encima de las 20 semanas con edema pulmonar agudo, esa paciente tiene preeclampsia con signos de severidad. Sigo. Hígado. Si mi paciente tiene dolor en hipocondrio derecho o tiene epigastralgia, eso me está indicando congestión hepática. Si le tomo laboratorio y encuentro enzimas hepáticas al doble del valor normal, esa paciente lo que tiene es una disfunción hepática, esa es una preeclampsia con signos de severidad. Nuevamente, no estoy utilizando la proteinuria. Sigo avanzando y me voy a los riñones. Si mi paciente tiene hipertensión por encima de la semana 20 y me presenta oliguria o anuria y valores de creatinina mayores de 1.1, esa paciente lo que tiene es una preeclampsia con signos de severidad. Nuevamente, no he usado proteinuria. Y finalmente, vaso sanguíneo. Si a mi paciente le tomo una muestra de sangre y le encuentro plaquetopenia menos de 100.000 plaquetas, esa paciente tiene una preeclampsia con signos de severidad. Nuevamente, para la preeclampsia con signos de severidad no necesitamos que exista o que se presente la proteinuria. Entonces,
Cuando yo tengo preeclampsia con signos de severidad, me acuerdo de cerebro, corazón, pulmones, hígado, riñón y vaso sanguíneo, y de esa manera no tengo ningún tipo de problemas. ¿Perdón? Perdón, cerebro y corazón no. Ya, repito. Si la paciente tiene hipertensión arterial por encima de la semana 20 del embarazo y muestra signos de disfunción del sistema nervioso central del cerebro, ¿cuál es el primer síntoma? Cefalea intensa, visión borrosa, presencia de acuófeno, ¿no? O tinnitus, o convulsión, o coma. Eso es disfunción del sistema nervioso central igual a preeclampsia con signos de severidad. En el caso del corazón, que es el que bombea la presión, para que no se olviden, si tiene 160, 110 o más de presión, suficiente con esa presión, así no tenga síntomas. Viene la paciente, le toma la presión, 170 con 110. Esa paciente, solo con esa presión, es una preeclampsia con signos de severidad. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los 7 órganos. Luego, vamos a tener lo que se llama la hipertensión crónica. Y la hipertensión crónica es la presión arterial elevada antes del embarazo o antes de las 20 semanas de gestación. Ojo, ¿eh? Entonces, si usted tiene una paciente y a las 18 semanas de embarazo le toman la presión y le encuentran la presión alta, eso es hipertensión crónica, porque ha sido antes de las 20 semanas. O de repente la paciente viene y me dice, doctor, yo tengo hipertensión, estoy tomando mi tratamiento desde hace 7 meses y recién tengo 2 meses de embarazo. Indistintamente, si la presión arterial ha sido antes del embarazo o antes de las 20 semanas, esa es una hipertensión crónica. Punto. Tercer grupo, hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Si es hipertensión crónica, es que tiene la presión antes de las 20 semanas. ¿Cómo sé que tiene la hipertensión o la preeclampsia sobreagregada? Aquí sí voy a usar la proteinuria. Si mi paciente era una hipertensa crónica que no tenía proteinuria y ahora, después de la semana 20, tiene proteinuria o le ha aparecido la proteinuria, esa es una hipertensa crónica más preeclampsia sobreagregada. Si mi paciente era hipertensa crónica y tenía proteinuria y después de la semana 20 la proteinuria se exacerba o la proteinuria aumenta, esa paciente es una hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. Miren. Y finalmente, el último grupo, que es la hipertensión gestacional, que es aquella paciente que presenta hipertensión sin proteinuria después de la semana 20. O sea, viene la paciente, le encuentra presión alta, no hay proteinuria, y sigue con su presión alta, y sigue con su presión alta. Esa paciente es una hipertensión gestacional. Entonces, repito, tenemos 4 estadios. Preeclampsia, eclampsia, que ya le hemos visto. Hipertensión crónica, presión antes de la semana 20. Hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada, que lo jugamos con proteinuria. Y finalmente, la hipertensión gestacional, que viene a ser solo hipertensión sin proteinuria durante todo el embarazo. No, ahora, no sé qué ha pasado con mi PPT. Acá está hipertensión crónica. Hipertensión crónica concreta. Acá estaba. Pero lo que no encuentro... Ajá, ya. Bueno, vamos acá entonces. Bueno, acá está todo. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Ya tengo mi diagnóstico entonces de preeclampsia. Tratamiento. La preeclampsia leve, el tratamiento es observación. Nada más. La que nos va a llamar la atención, la que vamos a manejar, es la preeclampsia con signos de severidad. ¿Correcto? Entonces, ¿qué problemas tenemos en una paciente que tiene preeclampsia con signos de severidad? Tenemos problemas de hipertensión y tenemos problemas de convulsiones.
¿Qué es lo más hecatómico para una paciente? La convulsión. Por lo tanto, primero vamos a hacer el manejo de la convulsión y luego el manejo antihipertensivo. Quiero que entiendan, por favor, eso. No todo el mundo dice, preeclántica, de frente hipertensivos. No. Porque una paciente preeclántica tiene hipertensión pues un mes, 15 días, 20 días, 28, 40, 50 días. Que tenga media horita más de hipertensión no le va a hacer daño. Pero una paciente preeclántica que me convulsiona sí va a generar tremendo daño. Por eso el tratamiento va a ser el tratamiento anticonvulsivo. El único, todo lo tienen ustedes en el PPT, el único anticonvulsivo que se utiliza en gestación es el sulfato de magnesio. No hay otro. Y las dosis están establecidas para toda Latinoamérica. La dosis de ataque son 4 gramos de sulfato de magnesio. Y la dosis de reforzamiento es 1 a 2 gramos horario. Entonces, con eso yo estoy evitando que se produzca la convulsión. ¿Por qué? Porque el sulfato de magnesio, como es un bloqueador de calcio, me bloquea la entrada del calcio a la fibra nerviosa y eso me impide la convulsión. Y además, el sulfato de magnesio actúa a nivel central en los receptores NMDA, lo que me va a facilitar el efecto anticonvulsivo. Entonces, eso es. Ahora, el sulfato de magnesio se elimina vía renal. Por lo tanto, voy a ponerle sulfato de magnesio a aquella paciente que tiene función renal, o sea que está orinando. Por eso que le pongo la sonda Foley, para ver su gasto urinario. Porque si a la paciente no está eliminando el sulfato de magnesio y yo le sigo poniendo sulfato de magnesio, lo único que voy a lograr es la intoxicación con sulfato de magnesio. Y la intoxicación por sulfato de magnesio me va a llevar como síntoma inicial que me doy cuenta que la paciente se está intoxicando es la arreflexia, la disminución de los reflejos osteotendinosos, especialmente del reflejo patelar. Entonces, cuando tengo a mi paciente que está con sulfato de magnesio, 2 cosas tengo que ver. 1, que orine, y 2, revisar o estar haciendo la evaluación de su reflejo patelar. Si la paciente tiene hiporreflexia, eso me está indicando que la paciente está entrando en intoxicación con sulfato de magnesio. Si yo no le hago caso y le sigo poniendo sulfato de magnesio, la intoxicación sigue avanzando y la paciente de pronto me va a hacer paro respiratorio porque no moviliza musculatura respiratoria y termina con paro cardíaco y se muere la paciente. Entonces, cuando yo tengo a mi paciente con sulfato de magnesio y encuentro que está haciendo hiporreflexia, está comenzando su intoxicación con sulfato de magnesio, revierto el proceso utilizando el gluconato de calcio. Por eso uno siempre tiene que tener el sulfato de magnesio junto con el gluconato de calcio. Con eso yo ya tengo el problema de la convulsión mantenida. Me voy a la parte antihipertensiva. El Perú lamentablemente es huérfano de antihipertensivos para gestación. En el mundo se usa la betadol y se usa hidralazina. En el Perú no hay esos medicamentos, entonces ni vamos a hablarlos. ¿Qué tenemos en el Perú como antihipertensivos para la gestación? Alfa-metildopa y nifedipino. Alfa-metildopa, que es un antihipertensivo central vasodilatador, y nifedipino, que es un bloqueador de calcio. Ahora, de los 2 que tenemos, para las emergencias hipertensivas se usa el nifedipino. Porque la metildopa, que es un buen medicamento, su acción no es inmediata.
Es decir, yo le doy hoy día metildopa a mi paciente para que recién a partir de mañana empiece la acción antihipertensiva. Y si tengo una emergencia hipertensiva, perdón, no le voy a dar un medicamento hoy para que actúe mañana. En cambio, el nifedipino sí. Y el nifedipino se da, la tabletita de 10 miligramos se da 10 miligramos cada 20 minutos en 3 o máximo 4 dosis. Y con eso logramos bajarle la presión a la paciente. Entonces, el único tratamiento de emergencia que tenemos en el Perú es el nifedipino, ¿no? Sulfato de, perdón, el bloqueador de calcio. La metildopa lo podemos utilizar cuando no es una emergencia antihipertensiva. Tanto el tratamiento de la convulsión como el tratamiento antihipertensivo no es el tratamiento final de preeclampsia. Eso es para compensar a la paciente y finalmente terminar con el embarazo. Ahora, en algunos pacientes, la presencia de hipertensión endocraniana con edema cerebral genera lo que se llama una encefalopatía hipertensiva y producto de la encefalopatía hipertensiva se produce las convulsiones o la eclampsia, ¿no? Entonces, la eclampsia es una complicación, ¿no? Es una consecuencia de un cuadro de preeclampsia. El síndrome de HELP, que es lo que lo vamos a ver acá, pero lo voy diciendo, también viene a ser como un cortejo sintomático, una complicación que se viene con la preeclampsia. No es que sea diferente. Si mi paciente me está haciendo problemas hepáticos y me empieza a hemolizar, en ese momento yo voy a pensar que lo que mi paciente está haciendo es un síndrome de HELP. Lo que quiero que entiendan que la preeclampsia leve, preeclampsia severa, la eclampsia o HELP son diferentes capítulos de la misma novela que se llama hipertensión inducida por la gestación, ¿no? En este caso, ya tenemos. Tratamiento va a ser terminación del embarazo. Si la paciente está en trabajo de parto, lo termina por vía vaginal, pero la mayoría de casos, ¿no? Por no decir casi todas, el tratamiento va a ser por vía cesárea, indistintamente de la edad gestacional que tenga la paciente. Porque en una preeclampsia severa, si vamos a operar, no voy a estar esperando en ponerle maduración pulmonar al feto. No, sencillamente voy a operar y bueno, quedará en el manejo de los neonatólogos la posibilidad de sobrevivencia de ese recién nacido, ¿no? Entonces, eso vendría a ser con el problema de la preeclampsia que les he explicado a ustedes y que aquí en el PPT tienen ustedes más o menos la explicación del nifedipino, ¿no? De la alfametildopa. Acá sí entra el uso de en los cuadros, ¿no? Con la hidralazina y con el abetadol, que lamentablemente no tenemos en el Perú. Tal es así, les voy informando, que cuando nos ponen aquí en los exámenes de residentado, no usan abetadol ni hidralazina, siempre usan ¿cuál es el medicamento de elección para usar preeclampsia? Alfametildopa. ¿Qué usan para emergencias obstétricas de hipertensión? Nifedipino. No mencionan la abetadol ni hidralazina. No, así que no se hagan problemas, solamente manténganla como información, pero no es un tema que entre dentro del estudio para las preguntas de preeclampsia y eclampsia en el caso de el examen de residentado, ¿no? El sulfato de magnesio, que también hemos hablado, las dos acciones que tiene, la acción central y la acción periférica, y el tratamiento que se va a hacer pues con el gluconato de calcio. En el caso de, acá tienen ustedes los valores, que tampoco nos apuntan, que tiene que ver con la concentración de sulfato de magnesio y que genera la intoxicación, ¿no? Y básicamente, ven ustedes, ¿no? Los hallazgos clínicos, la somnolencia y luego la disminución de los reflejos patelares, ¿no? De esta manera que el sulfato de magnesio lo vamos a utilizar y junto con el sulfato de magnesio, el antagonista, el gluconato de calcio. Listo. Con eso
hemos acabado esta parte que tiene que ver con preeclampsia, eclampsia y el famoso síndrome de Hell que luego vamos a ver. ¿Y cuál es la prevención para la preeclampsia? Por norma técnica del Ministerio de Salud, el único medicamento de prevención viene a ser el ácido acetilsalicílico, la famosa aspirina, en dosis bajas entre 60 y 85 miligramos, ¿no? Una diaria, que es un antiagregante plaquetario y de alguna manera ayudaría a la prevención de la preeclampsia. Vuelvo a repetir, como el problema en la preeclampsia es un problema de resistencia vascular aumentada, no es un problema de volúmenes, no es un problema de sodio, no hay necesidad a una paciente con preeclámptica darle dieta hiposódica o hacerle restricción de líquidos. Eso no juega para la preeclampsia. Listo. Ahora, explico. En el Perú no, pero por ejemplo en Estados Unidos se usa el calcio como prevención. ¿Por qué se usa el calcio como prevención para la preeclampsia? Porque el calcio es el elemento que se necesita para que la óxido nítrico sintetasa produzca mayor cantidad de óxido nítrico. Y el óxido nítrico es vasodilatador. Y si es un vasodilatador, eso de alguna forma disminuye la resistencia periférica. Por eso que en Estados Unidos usan el calcio como preventor para preeclampsia. Aquí podemos usarlo, pero la norma técnica del ministerio solamente hace referencia al ácido acetilsalicílico, a la aspirina. Pero se puede usar también se puede usar el calcio sin ningún problema, pero no está establecido como norma técnica. Por eso que solo menciono lo de la aspirina. Gracias por el aporte. ¿Qué más tenemos? Entonces está la prevención de la eclampsia y entramos al síndrome de Hell. ¿No? Con lo que vamos... Uy, ya acabamos. Entonces yo creo que son las 10:10. Vamos a quedarnos aquí. Yo les quedo el síndrome de Hell para la siguiente clase y todavía nos falta una clase más y con eso estamos terminando, ¿no? Les agradezco y aquí nos quedamos porque hay cosas que hacer. Hasta la próxima clase. Gracias, muchachos.